Buenas tardes. Bueno, muchas gracias a todos por su asistencia. Bienvenidos a todos y sobre todo gracias a Jordi y a Carmen Errando. Pues estamos muy contentos, tenemos muchas ganas de escucharlos y teníamos muchas ganas de poder estar con ellos. Hemos recordado ahora que Jordi estuvo aquí hace 10 años o algo así, cuando el centro además todavía no había sido renovado. Tardó un poco en volver a Zaragoza, pero Carmen tiró de él y ahora hemos podido hacer que vuelva también al Centro Pignatelli y esperamos que esto sea solo también la primera de muchas otras conversaciones, porque antes estaban preparándola y no va a dar tiempo en una hora o una hora y poco de hablar de la cantidad de cosas que quieren hablar, ¿no? Pero seguro que va a ser muy provechoso. Carmen yo creo que es conocida de todos, es profesora de filosofía, de ética fundamentalmente en la Universidad San Jorge y además ha colaborado también en otras actividades aquí, en otras conversaciones y actividades en el centro y ella se encargará de presentar a Jordi Pillem y de introducirnos en la conversación. Esperamos que la conversación pueda durar pues unos 45 o 50 minutos para que dé tiempo también a que pueda haber o que la conversación pueda seguir con todos y además pues agradecemos, la librería Ars ha venido a poner a la venta algunos de los libros, fundamentalmente los últimos de Jordi Pillem, que están a la salida por si alguien los quiere adquirir y que luego también el autor, si alguien lo desea, los pueda firmar. Bueno, bienvenidos a todos y muchas gracias. Pues gracias, Andrés, por la presentación y pues bienvenidos a todos a esta conversación. Bienvenido, Jordi. Voy a empezar leyendo un parrafillo de un libro y ahora hablamos un poquito de los libros, para simplemente contextualizar un poco lo que vamos a hacer esta tarde. En el prefacio de este libro, que luego hablo de él, escribe Jordi Pillem: vivimos en un mundo con retos y oportunidades sin precedentes, pero no parece que estemos a la altura de las circunstancias. ¿A dónde nos está llevando la eclosión de nuevas tecnologías? ¿Siempre hacia el progreso o a veces hacia un laberinto deshumanizador? Mientras el equilibrio ecológico y la cohesión social van deteriorándose a nuestro alrededor, ¿no está cambiando algo en la condición humana? Bueno, me parece que son unas palabras que contextualizan un poco lo que vamos a hacer, pero ahora voy a decir pues, unas palabras sobre el autor de este libro y de otros más que ahora presento, que es Jordi Pillem, al que vuelvo a agradecer su presencia entre nosotros. Jordi es doctor en filosofía por la Universidad de Barcelona. Él ha hecho una tesis sobre Raymond Panikkar. Le voy a preguntar inmediatamente que nos diga algo sobre la influencia de Raymond Panikkar en su vida. Tú eres discípulo de Raymond Panikkar. Además, él ha sido profesor en Inglaterra, en una universidad inglesa durante varios años. Es profesor invitado en universidades europeas y en universidades de América, tanto del norte como del sur. Ha sido editor de parte de las obras completas de Panikkar y lo que vamos a presentar ahora fundamentalmente es el libro Conciencia o Colapso. Este libro normalmente lo presentamos como formando parte de una trilogía, pero yo creo que se puede hablar de que forma parte de una tetralogía, es decir, no 3 sino 4, que serían el libro del que acabo de leer unas frasecitas, un párrafo, que es Ángeles o Robots, la interioridad humana en la sociedad hipertecnológica. También tiene Técnica y totalitarismo. Este libro es del 18, Técnica y totalitarismo es del 2022, si no me equivoco. 22, espera, lo voy a mirar aquí 22, bien. 23. Antes, me he olvidado, antes de Técnica y totalitarismo está Pandemia o posverdad, donde trata también los temas de la pandemia y el tema de la posverdad. Yo además el tema de la pandemia con mucha valentía, a mi modo de ver, y luego estaría el libro que presentamos, que es Conciencia o Colapso. Bueno, fuera tienen la librería Ars, nos ha traído los 4, pero eso, yo creo que se puede hablar más de una tetralogía que de una trilogía, es decir, son 4 libros que abordan verdaderamente todo este problema de la ciencia. Él
como filósofo está más versado en cuestiones sobre todo de los nuevos paradigmas científicos. Pero yo primero te voy a preguntar si puede ser sobre Raymond Panikkar. Es decir, tú eres discípulo de Panikkar, ¿nos puedes decir algo sobre él? Porque eso, quiero decir, la influencia de Panikkar yo creo que está muy presente en tus libros. Entonces empezaríamos un poquito por ahí. Bueno, pues muchas gracias en primer lugar a Carmen, a Andrés, al Centro Pignatelli y a todos vosotros por estar aquí. Entonces, Raymond Panikkar nace en Barcelona en 1918, de madre catalana, católica, y padre indio e hindú. Y eso, digamos que marcará su vida. Estas dos raíces. Se convierte en sacerdote en 1940, después de la guerra. Y en cierto momento es enviado a India y ahí redescubre sus raíces hindúes. Entonces intentará, intentar ver cómo la verdad última de las cosas se puede contemplar desde diferentes perspectivas. La cristiana es la que tiene siempre más peso, pero también tiene libros sobre hinduismo, budismo, etc. Y entonces es una persona que tenía 3 doctorados en filosofía en Barcelona, en química en Madrid y en teología en la Laterana de Roma. Y era un hombre que daba conferencias en 6 idiomas, o sea, en Roma en italiano, en París en francés, en Berlín en alemán, en español, en catalán, sí, español, catalán, italiano, francés, alemán e inglés, claro, naturalmente. Entonces, y era increíble, yo estuve 2 años trabajando con él, pues ver cómo colgaba el teléfono hablando en alemán y se ponía a hablar en francés. Y luego dar conferencias en esos idiomas. Una cosa es poder leerlos, otra cosa es dar una charla. Entonces, en mi caso, lo que ocurrió es que yo decidí hacer mi tesis doctoral sobre él. También es una historia larga, que hay varias anécdotas, pero en resumen, me trasladé a un pequeño pueblo del Prepirineo, donde estaba viviendo, cuando se retiró de su plaza como catedrático en la Universidad de California, de religiones comparadas. Entonces estuve durante 2 años, día a día, trabajando con él y ayudándole a revisar sus textos, con lo cual fue pues un entrenamiento, digamos, filosófico muy interesante. Que un superlujo, desde luego, sí, el decir, sí. Bueno, yo empezaría, aparte de esta alusión a Panikkar, que es interesante, me parece muy curioso, un personaje interesantísimo, pero yendo ya al libro Conciencia o Colapso, te preguntaría, Jordi, empiezas el libro diciendo que estamos en un mundo hechizado. O sea, ¿realmente podemos afirmar que estamos, ante el hechizo de las pantallas? Esa realidad virtual, esa realidad, hablamos antes de la luz azul y todas estas historias en las que estamos permanentemente, ¿nos hechiza? Bueno, estamos, ante todo, en un mundo muy extraño, en el que tenemos más posibilidades materiales que nunca. Nuestros abuelos o bisabuelos hubieran estado pasmados ante la variedad de cosas que podemos tener, nuestro acceso a cultura, libros, viajes, ropa, comidas, increíble. Y sin embargo, no es evidente que seamos más felices que en otras épocas. Y de hecho, todos los índices de trastornos psicológicos van creciendo, depresiones, suicidios adolescentes, etc. Hay esta gran paradoja. También hay la paradoja de que es el mundo que tiene más información que nunca y más datos que nunca. Pero posiblemente tenemos mucha menos sabiduría que nunca. Mira qué bonito cómo baja. Es una botella de agua. Bueno, es igual. No, era gracioso. Entonces, yo, por ejemplo, cuando estudié filosofía en el siglo XX, se oía la palabra sabiduría. Se oía. Y la palabra datos, en esa época, no se oía. Una palabra existía, pero no era una palabra habitual. Hoy en día la palabra sabiduría no la oímos mucho. En cambio, la palabra datos está en todas partes. Entonces, ¿qué ocurre? Para mí, los datos son como huérfanos. Son migajas que por sí mismas no valen nada. Cuando integras muchos datos, puedes llegar a tener información, que es un nivel superior. Cuando integras informaciones diversas, puedes llegar a tener conocimiento, como el de una especialidad científica o lo que sea. Y cuando integras diferentes tipos de conocimiento, puedes llegar a tener eso que se llamaba sabiduría. Pero ¿qué ocurre? Que hoy en día tenemos más datos que nunca
y parece que tenemos menos sabiduría que nunca. O tenemos más aparatos para ganar tiempo, lavadoras y muchas cosas que sí, que son muy útiles, pero la mayoría de la gente está estresadísima y no tiene tiempo para nada. Y no tenemos tiempo para lo que se supuso que era el propósito de la existencia humana desde la antigua Grecia, a través de toda la Edad Media, que es la contemplación. Y esa contemplación cada día es más difícil, entre otras cosas, por ruidos, pero sobre todo por el hechizo de las pantallas. Entonces, sí que hay alguna cosa muy peculiar que con estas posibilidades tremendas que tenemos, materiales y tecnológicas, pues ¿cómo es posible que estemos con vidas cada vez más complicadas? Algo aquí no funciona. Hablas del tema de los hechizos y demás. En el libro hablas de la hechicera Circe, el personaje mitológico, Circe 2.0. A mí me ha llamado la atención que Circe aparece ahí, y tú nos hablas de ella en la Odisea, bueno, pues como alguien que sí hechiza, pero los hechizados son personas que son conscientes de su hechizo. El hechizo al que asistimos hoy con la Circe 2.0, afirmas en tus libros, y vamos, yo creo que es muy real, ese hechizo hace que la gente hechizada no sea tan consciente del hechizo, es decir, hay una pérdida de conciencia. Bueno, hablamos la palabra conciencia, vamos a usar, utilizas la palabra conciencia en sentido amplio, es decir, hay una falta de conciencia y una falta tremenda de atención. Es decir, ¿el hechizo de esta Circe 2.0 es un hechizo mucho más grave? Sí, bueno, Circe, para quien no lo sepa, es un personaje de la Odisea de Homero, que en cierto momento pues hechiza a los marineros que van junto con Ulises. Y una de las cosas que cito yo en el libro es que cuando Ulises logra salvar a sus compañeros, la hechicera le intenta dar el mismo hechizo y él es inmune al hechizo. Y Circe dice, tú tienes una conciencia que te permite resistir el hechizo. Entonces, como si ya Homero, hace 3.000 años, cuando sea que empieza ese relato, porque no sabemos exactamente cuándo empieza, sabemos cuándo se empieza a poner por escrito, pero llevaba siglos recitándose, pues ya Homero, si es que existió un personaje que se llamaba Homero, pone la conciencia como la cosa principal que nos permite resistir los hechizos, las tentaciones, etc. Entonces, una manifestación de ese hechizo de las pantallas es el hecho de que tenemos en el mundo millones de adolescentes que pueden pasar un verano entero mirando el móvil, tendidos en la cama, y casi sin salir de casa. Y luego tenemos estudios que nos muestran cómo hay una clarísima correlación entre horas pasadas en redes sociales, sobre todo en adolescentes, y todo tipo de trastornos psicológicos. Incluso hay un artículo que mostraba cómo en España ha habido una clara correlación entre la extensión de la banda ancha de acceso a Internet y los ingresos de jóvenes adolescentes por autolesiones. Entonces, puede ser que coincida, pero se han hecho estudios en los que grupos de adolescentes dejan de estar con el móvil durante 15 días y bajan todos sus indicadores de ansiedad, depresión, etc., ¿no? Entonces, hoy en día tenemos una gran abundancia de datos de psicólogos, etc. Hay un libro de Jonathan Haidt, que en inglés se llama The Great Rewiring. No recuerdo ahora cómo se ha traducido, pero está traducido. Jonathan Haidt, un psicólogo de la Universidad de Nueva York. Y ahí tenemos docenas de datos de ese tipo. Entonces, sí, vemos que la atención va siendo capturada por las empresas tecnológicas. Y la cuestión es que la atención es como nuestro bien más preciado. Cualquier cosa que hagamos, cuanta más atención ponemos, mejor va a salir. Sea una tortilla de patatas, sea una conversación con un amigo, sea un relato que estamos escribiendo, en cualquier cosa que hagas, la atención siempre es un plus, siempre va a subir la calidad. ¿Y qué ocurre? Que tenemos toda una serie de tecnologías que han sido diseñadas para captar nuestra atención, para capturar nuestra atención. Es como un incentivo perverso, y así lo describe Tristan Harris, que durante un tiempo tuvo el cargo de filósofo de Google. Es un joven pelirrojo que algunos habréis visto en un documental que se llama El dilema de las redes, un chico con barba pelirroja.
que trabajaba en Google y se dio cuenta de que Google gana dinero básicamente a base de volver a la gente adicta a sus productos, psicológicamente adicta. Entonces hizo una presentación de PowerPoint que la envió a sus compañeros y eso creó un gran revuelo en la empresa y entonces le pusieron el cargo de filósofo de Google. Y se pasó allí 2 años con una mesa proponiendo cosas que Google desde luego no hacía. Pero a Google le iba muy bien decir que tenía un filósofo de Google reflexionando sobre las implicaciones éticas. Entonces el chico se cansó y fundó un centro para la tecnología humana, Center for Humane Technology, junto con Asa Raskin, que es otra persona que había estado ahí, y que inventó una cosa de la que se arrepiente haber inventado, que es el scroll infinito, lo que te permite que tú ves una noticia ves una comunicación, un mensaje en una red social, y luego vas bajando, y vas bajando, y vas bajando, y 3 horas después puedes seguir bajando, porque en las primeras páginas de Internet, os acordaréis, que tú leías la página y entonces había una flechita para pasar página, como con los libros. Y entonces, si tienes que ir pasando página, llega un momento que te cansas. Pero si vas bajando infinitamente no te cansas nunca. Pues bien, Harris y Raskin crearon este centro porque están preocupados de cómo todas estas grandes empresas, Apple, Microsoft, Meta, etcétera, básicamente se enriquecen a base de explotar nuestra capacidad de atención. Entonces, cuanto menos atención tenemos, menos podemos pensar, menos podemos decidir por nosotros. Además, nos van a enviar anuncios ya personalizados diciéndote lo que tienes que comprar porque han estado escuchando tu conversación. Puedes tener una conversación con el móvil apagado, enciendes el móvil y yo no tengo móvil, pero me cuentan continuamente que he tenido una conversación sobre que me quiero comprar unos zapatos, enciendo el móvil y me aparece un anuncio de zapatos que además será de mi número y del color que a mí me gusta porque ya lo saben todo. Esto es una cosa muy peculiar, ¿eh? Y forma parte de este cambio en la condición humana que yo cuando escribí esas palabras hace 8 años no era consciente de hasta qué punto la cosa iba a ir cambiando. Está cambiando más rápidamente de lo que yo en ese momento pensaba. En realidad, bueno, hablamos que lo que estamos es realmente perdiendo la noción de realidad. Es decir, la falta de atención, bueno, de hecho, todo el tema de la realidad virtual y demás es algo que interroga muchísimo. Bueno, la gente a veces no sabe, muchas veces los jóvenes, pero también los no tan jóvenes, ese tema de la realidad, ¿no? Es decir, tú hablas mucho de la pérdida del aquí y el ahora, precisamente para estar inmerso, bueno, pues en esas pantallas, es decir, te preguntaría por ese tema de la realidad, pero también al mismo tiempo, es decir, ¿estamos realmente asistiendo a un cambio antropológico verdaderamente esencial? Porque da una sensación que las nuevas maneras de comunicar nos están haciendo cambiar esencialmente. Es decir, sobre todo el tema de la conciencia me parece importantísimo, es decir, cómo la persona consciente es capaz de afrontar pues, cualquier hechizo. Es decir, ¿cómo ves esta evolución de nuestro mundo, de las personas de nuestro mundo en general? Es decir, luego hablaremos de cuestiones, pues no sé, ahí en esa realidad, la inteligencia artificial y demás, pero en realidad ¿tú crees que está habiendo un cambio, asistimos a un cambio antropológico? Bueno, en principio todas estas tecnologías tendrían que hacer nuestra vida más fácil y bien empleadas la pueden hacer más fácil. Lo que vemos es que en la mayoría de la gente lo que sobre todo producen es adicción y lo que sobre todo producen es absorber todo su tiempo con cosas relativamente triviales, ¿no? Entonces, el cambio antropológico, digamos, lo tenemos en el hecho de que cada vez más las máquinas son las protagonistas de la vida y no las otras personas. Es decir, el ser humano es ser humano en relación con otros seres humanos, sobre todo. Y luego, pues, en relación con la naturaleza y con la tierra y el cielo y lo que queramos. Pero lo inmediato son los otros seres humanos. Hoy en día tenemos la primera generación de jóvenes, por ejemplo, que habrá tenido más comunicación tecleando a través de una pantalla que no teniendo conversaciones mirándose a los ojos. Eso es la primera vez en la historia que sucede. Y cuando nos comunicamos tecleando, a veces hay malentendidos. Porque si hablamos directamente, tú ves mis gestos, ves mi mirada, etcétera, entiendes a dónde voy a parar. Si solo ves las letras tecleadas, ni siquiera escrito a mano, podrías ver algo más de la persona, pero esto es simplemente tecleado, ¿no? Pues se va perdiendo esa centralidad de la persona en el mundo. Y cada vez más lo que tiene centralidad es todo lo que es mecánico.
O, por ejemplo, es un mundo, me hace gracia, que está lleno de mensajes, ¿eh? Y de mensajeros, que nos traen cosas, ¿no? Pero mensajero, en griego, se llama ágelos. Ángel significa mensajero. ¿Y eso qué significa? Que a lo largo de la historia humana, y además los ángeles no son solo característicos de la tradición cristiana, también están en la tradición musulmana, islámica y en todas las religiones, con otros nombres y con otras características. La cuestión es que para la mayoría de nuestros antepasados había mensajeros que nos podían traer mensajes de una dimensión más profunda, más última, más sabia. Nosotros no estamos pendientes de esos posibles mensajes porque estamos pendientes del mensaje del WhatsApp o del mensaje de lo que sea. Y claro, no tiene punto de comparación lo que te podía llegar a través de ese otro tipo de mensajero que no del mensajero que llama al timbre y te trae un paquete de la compañía que sea. Hay algo que ha sido común a lo largo de la historia y ahora cambia. O, por ejemplo, una amiga más mayor que yo me comentaba un día que los jóvenes ya no te dejan pasar en la acera. Y me di cuenta que eso yo también lo he observado. O sea, a lo largo de la historia humana, en todas las culturas, era de sentido común que si un chico de 15 años y una persona de 70, 80, se cruzan una acera, el joven deja pasar al mayor. Y esto, pues en algún caso, nos lo habrán enseñado explícitamente nuestros padres, pero es que es como de sentido común, no hace falta que te lo expliquen. Pero esta amiga pues me decía, no, es que yo me tengo que bajar de la acera porque si no me echan al suelo. Eso también es para mí un cambio antropológico. O sea, y tiene que ver para mí con el hecho de que las relaciones interpersonales ya han ido perdiendo esa centralidad que tenían antes. Porque si todo es a través de máquinas, el criterio último acaba siendo la eficiencia, ¿no?, que es el criterio de la política contemporánea, que todo funcione, tecnocracia, y se va perdiendo la cualidad humana de las relaciones. Entonces, pues desde ese criterio de la eficiencia ocurre una cosa terrible, que es que una persona mayor no es tan eficiente como una persona más joven. Pero bueno, eso es una barbaridad porque en todas las civilizaciones tradicionales, las que merecen el nombre de civilización, la persona más mayor se merece un respeto por muchas cosas, porque ha ayudado a que el mundo sea como es ahora, porque gracias a ellos estamos aquí, porque han tenido esta experiencia de vida, etc. Entonces es como que se invierte este rol, que no solo es tradicional de la Europa occidental, sino de todas partes, y de repente lo que importa es ser joven y rico y rápido y fuerte, etc. No será por falta de buena voluntad, pero es porque están verdaderamente como con orejeras, es tremendo. Es decir, por un lado hay una despersonalización, que es lo que estamos viendo, pero tú hablas de una mentalidad holística, una mentalidad algorítmica y a la vez lo relacionas con lo que sería el ojo de la razón, el ojo de la contemplación. Es decir, esa dualidad, ¿nos puedes hablar un poquillo de qué es eso? Es decir, ¿dónde pondrías el acento? ¿Qué nos falta a ese nivel a las personas hoy? En Conciencia o Colapso recojo la investigación que ha hecho un psiquiatra y filósofo escocés, con el que estoy en contacto, que básicamente ha recogido lo mejor que se ha publicado en neurociencia en los últimos 20 años para hablar de las diferentes maneras en que actúan los hemisferios cerebrales, que en todo lo que hacemos actúan los dos hemisferios cerebrales, pero lo hacen con una actitud, con un estilo distinto. Y entonces entro en ello, pero también lo intento traer a un lugar más cercano. Y, por ejemplo, cito pues autores que han hablado de esta distinción. Y uno de los que cito, es San Buenaventura, que utiliza esta distinción entre el ojo de la razón y el ojo de la contemplación, que es una distinción muy habitual en la Edad Media. Entonces, el ojo de la razón es el que te dice, por ejemplo, si tú quieres estar a las 7 de la tarde en el centro Pignatelli, pues tienes que salir de tu casa a tal hora y tomar tal autobús o caminar por estas calles. Eso es la mente racional que te dice cómo hay que llegar aquí. El ojo de la contemplación es algo más profundo, que es el que te dice, yo quiero estar aquí en vez de estar viendo la televisión o estar haciendo otra cosa. Es algo más profundo que te lleva hacia ahí. Entonces, lo que dice San Buenaventura, cuando distingue entre el ojo de los sentidos, vista, oído, etc., el ojo de la razón y el ojo de la contemplación, es que este ojo de la contemplación es la facultad más valiosa del ser humano.
Entonces, la razón también es muy útil, la necesitamos continuamente, pero lo importante es dejar espacio para la contemplación. Y en caso de tener que tomar una decisión importante en tu vida, sí que puedes valorar pros y contras racionalmente, pero siempre si has de tomar una decisión importante en tu vida, habrá sido la intuición al final la que te dice, bueno, sí, aquí me pagan más dinero, aquí es más no sé qué, pero yo quiero hacer esto. Las grandes decisiones es algo más profundo, más cercano a tu yo interior, digamos. Y hablando de esto más profundo, para mí es muy significativo que la sede de la inteligencia en la Edad Media no era aquí arriba, sino que era el corazón. Y hay en otras lenguas la palabra para decir mente y para decir corazón es la misma. Pues bien, en todas las culturas de las que yo tengo noticia, para indicar el centro de la persona, nadie hace así, sino que hacemos siempre así. Si dices, me ha pasado a mí, he sido yo. Yo esto lo he preguntado a chinos y a gente de lugares remotos, y les he preguntado, ¿tú para decir soy yo? ¿A dónde apuntas? ¿Apuntas al corazón, al pecho o apuntas a la cabeza? Nadie apunta a la cabeza. O sea que todos intuimos que el centro es aquí. Y además hoy en día sabemos que el corazón tiene neuronas y es el único órgano que envía más información al cerebro que no recibe información del cerebro. Entonces, en todas las tradiciones espirituales, la centralidad del corazón está ahí muy clara. Y eso lo hemos ido, digamos, dejando de lado. Pues bien, volviendo a esta idea de la contemplación, resulta que ya desde la antigua Grecia se supone que el propósito de la existencia humana es la contemplación. Y a lo largo de la Edad Media hay esta noción de la contemplatio coeli, contemplación del cielo, que es como lo más alto que se puede hacer en la tierra, la contemplación del cielo. Y ya, por ejemplo, en Grecia, Anaxágoras, cuando le preguntan, ¿para qué has venido a este mundo? Y dice, responde, para contemplar el sol, la luna y las estrellas. Ahora mucha gente respondería, pues para estar mirando las notificaciones de WhatsApp y qué es lo que dan en Netflix, ¿no? Bueno, pues no, los antiguos decían eso y eso está a lo largo de todos los filósofos griegos y está muy claro en la Edad Media. Esta idea de contemplación del cielo nos lleva a que si la postura, digamos, vital del ser humano de toda la vida era mirando hacia arriba, hoy en día la postura vital de la mayoría de la gente es andar por la calle así, que tienes que ir esquivándolos a veces, ¿no? O sea, es la contemplatio pantalla, que es una cosa completamente distinta y que te remite a cosas que pueden ser prácticas, pero que no tienen nada que ver, ¿no? Entonces, esa dimensión contemplativa es la que te permite saborear la vida. No solo te permite, digamos, entender pues, grandes cuestiones filosóficas o espirituales, que también, porque no las vas a entender si no hay esa contemplación, ese silencio, pero es que te permite, digamos, saborear lo que hagas en tu vida. Es decir, todo lo que haces en tu vida, cuanto más atención pones en ello, más sustancia va a tener. Cuanto más presente estás en el aquí y ahora, más esa experiencia, en un paseo por la montaña, en una conversación con una persona amiga. Cuanto más atención, más rica es esa experiencia. Pero hoy en día estamos bombardeados por informaciones de todo tipo y es cada vez más difícil estar ahí presentes en el aquí y ahora, que es una cosa común a todas las tradiciones espirituales. No es posible contemplar, no es posible rezar, no es posible escuchar tu voz interior si no hay esa presencia en el aquí y ahora. Es una cosa muy sencilla. Y filósofos, digamos, laicos, como Walter Benjamin, también hablan de ello, ¿no? De cómo se está perdiendo esta noción del aquí y ahora. Y lo explico en el libro también. Entonces, bueno, en estas circunstancias es muy importante recuperar espacios para escucharte a ti mismo, escucharte a ti misma, para contemplar, para espacios de silencio y luego, sí, es maravilloso el conocimiento que nos llega a través de Internet, si podemos seleccionarlo, es maravilloso. Pero también necesitamos esos espacios de contemplación y de aquí y ahora. Yo diría que además sin esos espacios de silencio es imposible ser libres, es imposible, es imposible. Bueno, ¿recuerdas a Pascal cuando decía aquello de que la gran desgracia en el siglo XVII, ¿qué no diría hoy?, es que nadie es capaz de estarse solo una tarde en su cuarto? 15 minutos creo que dice, 15 minutos. Sí, bueno, o una tarde, bueno, no lo sé. En pero algún sitio de los rato. pensés yo he citado que son 15, ¿Sí? pero bueno.
Pero bueno, la historia es eso, hoy somos incapaces, en fin. Fíjate que también hablas en algún momento que la representación, la imagen, pues eso a veces desplaza la presencia. Estamos hablando del aquí y el ahora. Bueno, optamos casi más por esas imágenes congeladas, frías, azules, decíamos antes, ¿no? Y la presencia, es decir, lo que estamos perdiendo un poco, hablabas de la relación, me acuerdo de una frase, bueno, el libro este de Yo y tú de Buber, cuando dice en el principio, era la relación. Entonces hoy vivimos una contradicción horrorosa, porque es un mundo despersonalizado, y al mismo tiempo un mundo hiperindividualista, es decir, el individualismo rompe, digamos, lo que sería la apertura que define a la persona, ¿no? Es decir, me gustaría que nos hablas un poco de esa representación que se carga la presencia, y digo que además se carga con esta expresión común, porque realmente la destruye, ¿no? La representación, la presencia. Bueno, por un lado, tenemos un mundo en el que cada vez más, como decíamos antes, hay menos interacción cara a cara, y es hermoso pues poder estar aquí mirándonos, y las interacciones son sobre todo a través de las pantallas. Y para muchas personas tiene más protagonismo en su vida lo que ocurre en las pantallas, en las series o lo que sea, que no la vida que están viviendo. Pero luego hay un tema, tú aludías a Martin Buber, que tiene este libro sobre el yo y el tú. Yo y tú, sí. Es decir, una vida rica, hay otros tú. Y un tú, a diferencia de una cosa, es algo que tiene entidad propia. Una cosa, pues mira, esta botella de agua me la han dado para mí y yo hago con ella lo que quiero. Con un tú no hago lo que quiero, ¿no? Tengo que escuchar la perspectiva de esa persona. Y lo que ocurre es que en un mundo en el que se supone que todo el mundo ha de estar 24 horas al día disponible, y hay muchos jóvenes que duermen con el móvil encendido porque si llega un mensaje a las 3 de la mañana, pues que los despierte y que puedan responder y mostrar que estás ahí disponible, ese estar siempre disponible es como que te cosifica, porque un tú es algo que tiene unos límites, que tiene, tú no puedes acceder ahí continuamente, le tienes que pedir permiso a ese tú, ¿no? Entonces, el hecho que la sociedad colectivamente nos impulsa a que estemos siempre disponibles y que respondas el correo electrónico inmediatamente, que estés siempre ahí conectado, etcétera, etcétera, ya tiene un elemento de esa cosificación y de hacer que las personas sean siempre objetos disponibles, ¿no? Y que estemos todos siempre disponibles los unos para los otros, pero no en el sentido de cuidarnos profundo, sino en el sentido de algún modo, casi explotarnos, ¿no? Es a donde un poco nos lleva esta invasión de tecnologías que, una vez más, si nosotros las utilizamos y tenemos el volante, llevamos el volante, pues ningún problema. Pero lo que ocurre muchas veces es que mandan ellas y nos llevan a donde ellas quieren. Y si eso pasa a veces con nosotros, que ya tenemos unos años, pues con los jóvenes y con los adolescentes que no han tenido la preparación que hemos tenido nosotros, pues eso es todavía más grave, ¿no? Nosotros podemos tener una cierta fuerza de voluntad, pero ¿qué ocurre si tienes esa avalancha bueno, no hablemos, por ejemplo, de pornografía para niños, que eso no lo buscan, pero les llega, ¿no? Eso es una realidad que está ahí, y es una realidad pues que no tiene nada de bueno. La verdad es que son cosas que asustan. Hace poco, lo hemos comentado antes, contraportada del periódico así, bueno, del Heraldo de Aragón, no de los dos periódicos que hay en Zaragoza, pero quizás el que más tirada tiene. Titular, algo así como que la inteligencia artificial está haciendo que todos seamos filósofos. Voy a gritar, ¡ah! ¿Pero qué es esto? O sea, de verdad, es que encima, es decir, estamos hablando de un poco de todos los problemas que crean estas cuestiones, vamos a hablar un poco de la dichosa inteligencia artificial, pero todavía hay gente que, en fin, estamos empezando con esa historia. Tú hablas incluso de dos momentos de la inteligencia artificial en el libro. El libro, no lo he dicho antes porque se me van las cosas, pero los libros de Jordi, él tiene el don de la claridad. Son libros que se cita a muchísima gente, pero lo hace con una facilidad que, bueno, muchos los conocerán, otros no los conocerán, pero realmente son libros que se leen con mucha facilidad. Tienes un don, te ha sido dado ese don y eso es una maravilla, nos ayuda mucho. Entonces, bueno,
hecho esta especie de paréntesis, volvemos a este tipo de afirmaciones como, es decir, realmente la inteligencia artificial nos está poniendo todo esto entre muchas comillas a filosofar a todos. A mí me horrorizó la frase. Yo entiendo que la persona, o sea, el periodista la destacase porque, claro, dices, sorprende muchísimo, pero es que a veces vemos todo esto que está pasando con nosotros, lo que está pasando en nuestro mundo con todas estas historias de las tecnologías, cuando las tecnologías nos controlan y no nosotros a ellas, pero aún así hay gente que les ve muchas bondades. Entonces llegan a afirmar, yo no sé si, no lo haría con ingenuidad, lo haría como reza la Jota aragonesa, con alma, vida y corazón, pero yo con alma, vida y corazón me pareció un horror. Entonces, ¿qué piensas de eso? De esas posturas de personas que comprenden mucho y es decir, que no les ven ningún daño a estas cuestiones. Probablemente haya gente en la sala que no les vea daño. En fin, no sé qué piensas. Bueno, primero, habrás visto que yo no utilizo nunca la expresión inteligencia artificial, porque ya antes de escribir este libro llegué a la conclusión de que una máquina nunca podrá pensar. Lo que puede hacer es imitar la inteligencia. Pero esto, ya cuando Alan Turing, que igual conoceréis por una película biográfica que se llama El juego de la imitación, que descifra el código de los nazis en la Segunda Guerra Mundial, él tiene un artículo preguntándose en el año 1950 sobre si las máquinas pueden pensar, y él dice, eso nunca lo sabremos, y vamos a contentarnos con que imiten que piensen. Y por eso su biografía o esta película se llama El juego de la imitación. Pues bien, lo que hacen esas máquinas es imitar que piensan. O sea, si yo pongo un poema de Antonio Machado para que me lo traduzca al inglés, pues más o menos bueno, seguramente era un disparate. Pero suponiendo que lo traduzca bien, y de una manera incluso poética, no habrá entendido nada, el traductor de IA no habrá entendido nada de ese poema. Si yo escribo mi infancia son recuerdos en un patio de Sevilla, esa máquina no tiene idea de lo que es una infancia, y no tiene la idea de lo que son recuerdos. Por tanto, nunca va a poder entender eso, ¿no? Entonces, para mí está muy claro que no es inteligencia, pero es que incluso este año he tenido 2 debates públicos con expertos en IA, y en ese tema estuvimos de acuerdo enseguida. Los dos me concedieron enseguida que no es inteligencia. Entonces, a la pregunta de alguien del público, pues ¿por qué se le sigue llamando inteligencia artificial, aunque ellos no lo dicen? Pues uno, con mucha honestidad, respondió que es que así, debe ser que así se atrae a los inversores, porque la gente está poniendo cientos de millones ahí. Y si decimos que es simplemente imitación de la inteligencia a base de algoritmos, o cálculo algorítmico, como yo alguna vez le había llamado, pues eso no vende, cálculo algorítmico. En cambio, si decimos, esto es inteligencia, y va a ser más inteligente que tú, pues eso es muy interesante, y eso sí que atrae a los inversores. Entonces, como ya tenemos ese acrónimo de IA que está establecido por todas partes, y yo me niego a leerlo como inteligencia artificial, se le podría llamar imitación algorítmica, como imitación de la inteligencia. Pero yo aquí acabo proponiendo que leamos ese IA como invasión algorítmica. Invasión de nuestras vidas, de nuestra vida interior, de nuestras relaciones, de nuestras profesiones, porque un montón de profesiones están amenazadas. O sea, una entrevista, cualquier día ya te la va a hacer una IA, no te la va a hacer una persona, ¿no? Sí, porque lo sabrá todo y sabrá hacer unas muy buenas preguntas, pero no tiene la misma gracia. Y como sabéis, incluso pues están desplazando el trabajo de ilustradores y de músicos y de mucha gente, incluso creativa. ¿Pero qué gana la humanidad con eso? Pues yo creo que no gana absolutamente nada, ¿no? Entonces, yo veo esa invasión y sobre todo hay unas cuantas personas en Silicon Valley y en otros lugares que sí que van a ganar una fortuna con eso. Entonces, puede ser que para algunas cosas, por ejemplo, Google Maps es muy útil, vas por esta calle y luego por otra, aunque alguna vez vas a equivocarte porque hay cosas... Hay gente que ha muerto siguiendo a Google Maps. Por ejemplo, hubo un caso en Extremadura de una pareja que Google Maps les decía, o el GPS les decía que tenían que seguir recto y ahí recto había un pantano. Y era de noche. Y entonces pensaron que sí, que había que ir por ahí y la pobre gente pues murió, ahogados, ¿no? Entonces, lo importante es que sí, que tú escuches lo que te dice el algoritmo, pero que tú tengas la última palabra. Si ves que hay un pantano, no entres ahí con el coche, por favor, ¿no?
Entonces, eso dentro de ciertos límites podría ser útil, pero lo que está ocurriendo básicamente es que tenemos estudiantes pues, de bachillerato, etcétera, que en vez de hacer una redacción, pues hace una redacción de 800 palabras sobre Goya y la invasión napoleónica. Pues vale, en menos de un minuto, nada, en unos segundos la tienes ahí hecha, pero no haces tú la redacción, por tanto no piensas, y por tanto pierdes esa capacidad de pensar qué es lo que nos hace personas, porque si no podemos pensar, no somos más que robots en carne humana. Entonces, se está perdiendo precisamente la capacidad de pensar. O sea, pasan cosas disparatadas, como que un padre le pide a la IA que le escriba el discurso para la boda de su hija, ¿no? Sí, esto salió en las noticias en Estados Unidos, y luego el hombre tuvo buen criterio de a última hora decir, no voy a hacer caso de eso y voy a hacer mi propio discurso, porque la gracia es que tú digas lo que a ti se te ocurra, lo que tú piensas. Y da igual si es buena oratoria o está bien escrito o no está bien escrito. Si una cosa personal como esa la delegas a la máquina, pues ¿a dónde vamos a parar? O sea, ocurre muchas veces que vamos delegando a las máquinas cosas que deberíamos hacer nosotros. Una cosa es que la calculadora nos haga la raíz cuadrada. Vale, eso lo podemos delegar. Ya delegar la orientación al GPS a mí ya me parece grave, ¿no? Porque, sí, la capacidad de orientarse, incluso con el sol y las estrellas, es una cosa muy hermosa, ¿no? Pero ya si delegas el escribir redacciones y el argumentar cosas, pues entonces lo que vamos viendo es que vamos perdiendo capacidades. Y efectivamente, y esta no será quizá la única razón, pero efectivamente tenemos estudios que muestran un declive de la inteligencia humana. Que eso es una cosa tremenda. O sea, tenemos estudios que muestran claramente un declive de la capacidad de atención, que va a menos. O habréis visto, por ejemplo, cómo las películas de hace 50 años tenían escenas largas, planos largos. Está medido cómo la duración de los planos de una película se ha reducido a 1/3. O sea, lo que antes un plano podía ser de 10 segundos seguidos, mirando el mismo enfoque, ahora son 3. Y los guionistas dicen que si no lo hacen así, la gente cambia de canal enseguida. Porque a esta presión para que todo sea más rápido, porque cada vez tenemos menos capacidad de atención, incluso de leer libros, que es una cosa que efectivamente ayuda a ejercitar el pensamiento, la lectura, ¿no? Y la escritura. Bien, pues baja la capacidad de atención, tenemos estudios de que baja la empatía y tenemos estudios de que baja la inteligencia. Es decir, en la segunda mitad del siglo XX se constató una cosa que se llama el efecto Flynn, que la inteligencia humana iba aumentando. Y parecía natural, porque cada vez tenemos más acceso a la educación, tenemos más acceso a la cultura, estamos mejor alimentados. Pues claro, es normal que suba la inteligencia, lógico. Pero desde hace 20, 25 años se empezó a constatar, primero en países escandinavos y luego en todos los países industrializados, que la inteligencia va bajando. Y eso, sí, está comprobadísimo. Y luego también está el hecho, que igual conoceréis personas que dan clase en institutos o en escuelas, en mi experiencia es que todos dicen que progresivamente cada año los alumnos que entran a hacer ese mismo curso, o te pasará a ti también, tienen un nivel más bajo que los del año anterior, no los de hace 20 años, los del año anterior. O se llega al extremo de que un mismo examen que una persona había ido dando durante años y años y años, ha de simplificar ese examen porque los alumnos ya no entienden el enunciado, ya no entienden la pregunta. Eso es una muestra de que eso está pasando, de que hay un declive en la inteligencia. No digo que sea solo culpa de los móviles. Habrá factores ambientales, habrá factores de estrés, habrá factores de lo que sea. La contaminación ayuda también a eso. También tenemos estudios que muestran eso. Pero, sin duda, el hecho de que tenemos unos aparatos que hacen que nuestra atención vaya saltando de una cosa a otra, repercute en eso. Entonces, podemos tener trenes de alta velocidad y podemos tener pantallas de alta definición, lo que queramos, pero si baja la inteligencia, se pierde el respeto por los mayores, se pierde la empatía y se pierde la atención, y hay suicidios adolescentes, pues lo siento mucho, pero esto no es un buen camino. En realidad, o sea, no sé, voy un poco al tema de la persona además como siempre, bueno, a veces se define como una esencia abierta al interior. Bueno, esto parece que ya no existe en nuestro mundo, abierta a los demás, hemos estado hablando, y luego abierta a la realidad en la que vive. O sea, el tema de la realidad a mí me parece algo dramático porque verdaderamente, pero no ya por el tema de la realidad virtual, sino por el desinterés,
por las cosas reales, por lo que no sean las pantallas. Entonces, voy a volver un poco al tema, al título del libro, Conciencia o colapso. Es decir, tú has puesto ese título, que es un título impactante, pero realmente si vamos perdiendo de esta manera la conciencia, a nivel humano, a nivel general, pero bueno, sobre todo en estas sociedades que van cada vez más veloces, que cada vez están más dependientes de otras historias, además, es decir, podremos ver muchos síntomas de que, bueno, ya lo has dicho, somos más tontos en general, y eso es así, eso es un hecho, está estudiado. Si vamos perdiendo la conciencia sobre la realidad, sobre los demás y todo eso, realmente lo que tú planteas en el libro es un colapso, es decir, si somos capaces, o somos incapaces más bien, de estar en la presencia del aquí y el ahora, en la presencia del otro y demás. Es decir, hay una urgencia real en nuestro mundo que tome la alternativa de o conciencia, es decir, o somos conscientes o esto colapsa. ¿Lo ves con esa radicalidad? Bien, yo lo que digo es que se habla de muchos colapsos posibles, ecológico, energético, económico, etcétera, pero a mí el que me preocupa especialmente y el que me parece más inmediato es un colapso cognitivo, colapso de nuestra capacidad de entender el mundo, porque si está bajando la atención y está bajando la inteligencia, eso sí que realmente es un declive que es muy serio y mucho más grave que otros tipos de colapso. Entonces, veo que estamos incidiendo mucho en los aspectos negativos, que hay que comentarlos porque hay que hacer un diagnóstico antes de tener una terapia, ¿no? Pero también querría subrayar este hecho de que, bueno, la conciencia es algo que tenemos toda persona, ¿no? Y que es una puerta al crecimiento, digamos, interior, a través de esa contemplación, de ese estar en el aquí y ahora, y que nos lleva y que nos permite, si estamos despiertos, entender, como hacían los clásicos griegos y los autores medievales, que la existencia es un prodigio, por el simple hecho de estar vivos en este mundo en el que hay salidas de sol y puestas de sol y arcoíris y primaveras. Y para nuestros antepasados la vida era un prodigio continuo. Max Weber, el sociólogo de hace más de 100 años, dice, hacia 1920, que el hecho principal que ha ocurrido en el mundo es el Entzauberung der Welt, dice, el desencantamiento del mundo, la pérdida de la... Zauber quiere decir magia, la pérdida de ese encanto que tenía el mundo para nuestros antepasados, ¿no? Que plantaban trigo y cuando salía el trigo, eso era un prodigio. Y luego ese trigo se convertía en pan. Y ese pan lo comías al lado de un fuego en invierno, que era una maravilla. Todas esas maravillas, o sea, el mundo era un prodigio continuo. Pero es que ya antes, incluso, la Odisea que tú has mencionado, la Odisea y la Ilíada, los primeros documentos literarios de nuestra cultura, son mundos en el que hay una continua interpenetración de lo divino, lo humano y lo natural. O sea, continuamente los dioses griegos están ahí presentes por todas partes. Y además, puede ser que tú estás hablando con alguien y resulta que es Atenea, que se hace pasar por Carmen, pero en realidad es una diosa. Eso es una cosa continua en esos relatos. Pero es que luego vas a otras culturas y en la tradición cristiana o en otras tradiciones, todo está lleno o todo es signo de algo divino. Y luego sí, hay mal en el mundo y hay problemas que hay que atender, sí, pero esa experiencia era común en nuestros antepasados y eso es lo que resume Max Weber con esa frase del desencantamiento del mundo. O sea, para mí es muy importante redescubrir ese encanto y en este sentido, Albert Schweitzer, que fue misionero que estuvo en África, médico, atendiendo gratuitamente a la gente en África negra, también organista que tocaba música de Bach sobre todo. Él explica en su autobiografía una anécdota de que él llevaba muchos años buscando qué es lo que realmente necesita el mundo. Y dice que un día, en un atardecer en el África tropical, está cruzando un río junto a una manada de hipopótamos y ahí, en ese atardecer junto a la manada de hipopótamos, de repente le cae la frase, dice que le viene como que le cae del cielo, de lo que realmente necesita el mundo. Y esa frase es Ehrfurcht vor dem Leben, que quiere decir reverencia por la vida. O sea, él en los años 20 del siglo XX, siente que lo que más necesita el mundo es redescubrir la reverencia por la vida de otras personas, por la vida de los pájaros y de las plantas y de lo que sea, ¿no? Bien, pues si él intuye eso en ese momento,
quizás en nuestro mundo tan mecanizado todavía es más importante redescubrir, bajar la fascinación por las máquinas y aumentar la reverencia por la vida. Volver pues al primitivo asombro de la filosofía, es decir, algo que nos ha... Schweitzer era tío abuelo de Sartre, ¿sabías? Ah, no, vale. Sí, Creo sí. que sí. Sí, era el tío abuelo de Sartre. Bueno, Claro, esto sí, es la nota del Hola, de la revista Hola. Creo que sí. Eso. Bueno, pues perdón por esta idiotez, pero bueno, a mí me ha parecido precioso lo de la reverencia por la vida y el volver, pues eso, al asombro y el volver, bueno, pues a descubrir la maravilla que somos, es decir, la maravilla que somos los seres humanos y la maravilla de la conciencia y la maravilla de nuestro mundo. Y si me permites un ejemplo que me gusta explicar, desde un punto de vista estrictamente, digamos, biológico. Sí. Un cuerpo humano adulto tiene 30 billones de células, billones con B. Primera, están sinfónicamente coordinadas, porque si no están coordinadas vas al médico, no estarías aquí. Luego, cada una de esas células en un espacio microscópico está haciendo reacciones químicas mucho más eficientes que las de cualquier tecnología que tengamos nosotros. Y eso lo hace en un espacio microscópico con la energía del metabolismo, sin producir residuos y en silencio. Nosotros, para producir acero, hacemos un montón de ruido, necesitamos altísimas temperaturas, producimos muchos residuos, etc. La célula está haciendo eso, y lo está haciendo momento a momento para sintetizar las proteínas que esa célula en concreto necesita producir. Había un artículo en la revista Science hace unos años que decía, si tú crees que los controladores aéreos son muy inteligentes porque hacen que el avión que viene de Madrid aterrice por aquí y el que viene de París aterrice por allá, pues imagínate la célula que tiene que hacer que esta molécula se vaya para aquí y la otra molécula se vaya para allá. Pero la célula está combinando momento a momento entre millones de moléculas distintas, está sintetizando hasta 10.000 proteínas distintas que hay en el cuerpo humano. Y eso, como digo, en un espacio microscópico, etc. Si tú preguntas a un biólogo cómo lo hace eso la célula, qué inteligencia está guiando a la célula, no hay respuesta, no lo sabemos. No lo sabemos. Si alguien piensa que esto lo organiza el cerebro, pues preguntémonos de qué está hecho el cerebro. No está hecho más que de células. Entonces, las células tienen, y eso lo han reflejado muchos científicos, su propia inteligencia. Ya Barbara McClintock, que recibe el Premio Nobel de Medicina en 1983, habla de que las células tienen una capacidad de sentir y de decidir de manera razonable, thoughtful, en su discurso de aceptación del Premio Nobel. Esto no es una persona que está muy alegre, sino un Premio Nobel de Medicina o Fisiología, ¿no? Entonces, quiero decir que flotamos sobre un prodigio continuo, incluso a nivel de nuestro organismo. Nuestro corazón está latiendo al ritmo que necesita. Igual alguien tiene algún aparato que le han puesto los médicos para acabar de afinarlo, pero simplemente está afinando porque no podríamos crear ese prodigio que es el corazón humano con nuestras tecnologías. Entonces, si nos preguntamos qué es lo que guía eso, yo tengo un libro que se llama Inteligencia Vital, yo le llamo Inteligencia Vital, pero bueno, lo podrías llamar, en China lo podrías llamar el Tao, y en otros lugares lo podrías llamar el Espíritu Santo o la conciencia primordial o lo que tú quieras. Hay algo ahí más profundo que tu vida personal que está ya simplemente permitiéndote que estemos aquí cómodamente sentados hablando de lo que sea, mientras el corazón va latiendo al ritmo que necesita y el metabolismo va haciendo centenares de reacciones complicadísimas que nosotros no sabríamos hacer. Pues vamos a tratar de acoger esa invitación a profundizar en la maravilla de la vida y veo que tenemos que ir cortando para pasar al diálogo. Es decir, tenemos un ratico ahora, como de unos 20 minutos, para formular preguntas las personas que estéis en el público y que queráis preguntar a Jordi. Muchísimas gracias por todo esto, porque yo creo que nos has dado bastante sabiduría, o por lo menos nos estás ayudando a redescubrir esa sabiduría que desde luego está ahí. Así que gracias. Bueno, pues tienen ustedes la palabra. Sí, ¿se oye? Muchísimas gracias. Ciertamente es una sesión
sumamente interesante. Vamos a ver, ha hablado usted de conciencia o consciencia. Acabo de comprar el libro y veo que introduce una nota al principio. Sí. En que utiliza los dos vocablos. De inteligencia artificial, etc. Yo estoy de acuerdo en que la mal denominada inteligencia artificial no se puede comparar a la inteligencia humana. Sin embargo, está muy extendido en ambientes económicos y empresariales, el que la inteligencia artificial le otorgan incluso la capacidad de entender, Sí. sobre todo la generativa. Pregunto, ¿la conciencia o consciencia es una capacidad distintiva, determinante entre la mal llamada inteligencia artificial y la inteligencia humana? Y además la conciencia, ¿cómo la podríamos definir? ¿Es una capacidad o facultad de la mente? ¿Cómo se relaciona con, le pongo unas comillas, con el espíritu? Tendría muchas más preguntas, sobre todo, ¿qué pensaría Paniker al respecto? Bien. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Sí, efectivamente, los sistemas de IA no pueden tener experiencia, no pueden tener conciencia, pueden tener cámaras, pueden registrar sonidos, pero lo hacen de manera mecánica, siguiendo los procedimientos que los ingenieros han diseñado. No hay experiencia propia y nunca la puede haber, por más que continuamente surjan debates de que ahora van a poder ser... El otro día leía unos artículos muy serios de que quizás en el año 2035 ya van a tener conciencia. Bien, para mí y para otros filósofos y para estos expertos en IA con los que he tenido debates, eso es literalmente imposible. Eso es como pensar que una roca va a poder escribir poesía. Pues no, eso no puede ser, ¿no? Es un conjunto de metales con unas reacciones eléctricas, pero claro, es que hay una cosa que no he comentado, y es que quienes creen que la conciencia va a poder ser desarrollada por las máquinas, también creen que la mente es simplemente un producto del cerebro, tal como la bilis es un producto del hígado. Entonces, el cerebro es un órgano esencial en el cuerpo humano, como lo son todos, pero tenemos muchos indicios de que, como decía William James, el psicólogo norteamericano y filósofo, o Henry Bergson, el cerebro lo que hace no es generar la conciencia, sino permitir que la conciencia se exprese. Ellos hablan de permission, que permite que la conciencia se manifieste en este mundo. Es decir, usted hablaba de espíritu. Pues bien, lo que están indicando estos dos grandes filósofos, Bergson y James, y el autor en el que me baso yo para Conciencia o Colapso, este psiquiatra y neurocientífico, es que hay algo más allá de nosotros, llame el espíritu, que se puede manifestar, se manifiesta a través de nosotros. Y entonces el cerebro lo que hace es articular eso para un organismo, para un cuerpo maravilloso, encarnado, que tiene brazos y piernas y ojos y labios, etc. Muy bien. Pero tenemos diversos indicios, yo recojo algunos ahí, de que la conciencia existe sin el cerebro. El indicio que hoy en día se le da más atención es lo que se llaman las experiencias cercanas a la muerte. O sea, yo he hablado con 6 personas que han estado en situación de muerte clínica y que recuerdan lo que estaba sucediendo en aquel momento. Y hoy en día hay un médico catalán, Manuel Sanz Segarra, que va dando charlas por toda España, llenando auditorios, un señor, un médico muy serio, ya jubilado, y básicamente hay hoy en día cientos de libros escritos por psiquiatras, cardiólogos, médicos de todo tipo, que en la mayoría de los casos no tenían la más mínima inclinación espiritual, eran ateos, agnósticos, etcétera, y luego pues se encuentran con cosas como que un señor ciego tiene una experiencia de este tipo, según el electroencefalograma y el electrocardiograma, no hay ninguna, cero actividad mental o cardíaca, y ese señor dice que ha estado viendo desde arriba de la habitación su propio cuerpo y al doctor viendo, mientras estaba en esa situación de muerte clínica. Y le pregunta al doctor, doctor, ¿verdad que usted ayer llevaba una corbata roja? Pues ese señor es ciego cuando ha vuelto aquí. Bueno, el doctor se queda pálido y se pone a investigar ese tema. Entonces, hoy en día tenemos mucha evidencia de que el cerebro, hay otros tipos de evidencia que recojo en el libro, ¿no? No equivale a mente.
La mente es algo que está más allá y que sí, para efectos prácticos, para trabajar a través de este cuerpo, para actuar a través de este cuerpo, utiliza el cerebro. Entonces, esta dimensión del espíritu, digamos que tradicionalmente se hablaba de cuerpo, mente y espíritu, o cuerpo, alma y espíritu. Hoy en día tenemos una facultad de psicología que se dedica a estudiar la mente y tenemos una facultad de biología, de medicina, que estudia el cuerpo. Muy bien. Pero el espíritu no sabemos dónde ubicarlo. Entonces, como primer paso para reubicar estas cosas, pues yo remitiría lo que decíamos antes del ojo de la razón y el ojo de la contemplación. La mente equivale aproximadamente a ese ojo de la razón. El ojo de la contemplación es otra cosa, es otra dimensión del ser humano, ¿no? Más profunda, que te conecta con algo más último de la realidad, que unos lo llaman Dios y otros lo llaman de otras maneras, ¿no? Entonces, la conciencia, para empezar, digamos que es eso, diría simplemente que es eso que tú, cuando abres los ojos al despertarte por la mañana, te das cuenta que tú estás ahí, estás en el mundo, que eres tú. Eso ya es conciencia, ¿no? La sensación de que eres tú en ese momento. Y para mí es muy interesante que cuando ya vamos teniendo unos años, yo creo que cuando yo digo la palabra yo, me refiero a yo, mi cuerpo ha cambiado, era más ágil hace 20 años, pero ese yo para mí es el mismo. O sea, hay un núcleo de la persona que es el mismo que cuando yo tenía 15 años. Y ahora sé más cosas y mi cuerpo no corre tan rápido. Bien, hay cambios continuos, pero ese núcleo de la persona está ahí. Y a ese núcleo la ciencia no puede llegar porque la ciencia moderna se basa en estudiar lo que se puede medir. Y lo que se puede medir es fantástico y nos permite tener muchas tecnologías. Pero evidentemente ese núcleo de la persona, ahí no se puede llegar. O sea, hay neurocientíficos que dicen, hemos estado analizando el cerebro humano y no hemos encontrado la conciencia. Y eso me recuerda a unos astronautas de la NASA que cuando volvieron de su viaje les preguntaron, ¿ya habéis visto a Dios? Pues no, pues entonces no existe. Vale. Bueno, si existe Dios, su existencia no se comprobará a base de enviar astronautas con un cohete. Hay otras vías para ello. Pues bien, la conciencia es esa cosa irreducible a lo que miden los instrumentos científicos y es también esa cosa de la que surge tus convicciones más íntimas. O sea, cuando tú dices, pues es inadmisible que haya un genocidio en Gaza, es inadmisible que tal cosa, lo que sea que tú sientes con la mayor convicción, ¿no? Eso surge de un lugar que está más allá de la razón, un lugar que no es, ya te pueden dar argumentos que matar niños, no se puede matar niños bajo ningún concepto. Adultos que hacen daño, bueno, podemos hablar de ello, pero matar niños no se puede matar niños, ¿no? Eso es una convicción que imagino que todos los que estamos aquí la tenemos. Pues bien, esa convicción viene de un lugar más profundo, que es el lugar que nos permite tener nuestra también dignidad humana. ¿Hay más cuestiones? Uy, que se me cae todo. Bueno, yo quiero agradeceros a ambos el diálogo que nos habéis ofrecido. Nos habéis hecho muchas sugerencias y nos habéis hecho pensar. Yo lo que sí veo un poco es, en esa descripción que habéis hecho en algún momento, sobre todo en la juventud, pero también en nosotros, los que no somos tan jóvenes, de cómo esa interacción tan potente con las nuevas tecnologías está modificando al ser humano. Está habiendo un cambio antropológico en uno consigo mismo, en uno con los demás. Habéis insistido mucho al comienzo y con un fondo, evidentemente, de mucha preocupación. Entonces yo lo que me gustaría es que apuntaseis, sobre todo a ti, Jordi, pues bueno, ¿cómo salimos de esta? Es decir, ¿qué caminos hay para poder recuperar el proyecto de que el ser humano llegue a ser humano, ¿no? Es decir, entonces, algunos caminos, porque lo que tenemos enfrente es muy potente, vamos. Yo lo tenía claro antes de venir, pero cuando os he oído, sobre todo a ti, Jordi, pues claro, todavía más claro, ¿no? Entonces, caminos para ver cómo recuperamos la humanidad del ser humano, aunque valga la redundancia, ¿no?
o algo por el estilo. Bueno, la vida humana, imagino que en todas las épocas ha sido un camino que nunca es fácil, siempre hay algún tipo de retos. Lo que es nuevo hoy es cómo esos retos son universales, globales, y cómo tenemos una serie de circunstancias que, digamos, atacan a la noción misma de persona, en el sentido más profundo de lo que somos, ¿no? El primer paso es ser conscientes de ello, ¿no? Ser conscientes de que esto es mucho más grave de lo que parecía. Porque, no sé, quien tiene hijos o nietos adolescentes puede pensar, ah, mira, pues esto es magnífico, que pues no, bien usado, poco tiempo, a partir de cierta edad, ¿no? A partir de, o sea, hay muchas personas muy serias que están pidiendo prohibir los móviles antes de los 16 años. Bueno, pues hay muchas razones para ello. Cuando ya eres más mayor, pues bueno, tú decides, ¿no? Es decir, ser conscientes de que todas estas tecnologías enriquecen a algunas personas, pero degradan nuestra capacidad de atención, de inteligencia, etc. Es algo que está comprobado. Entonces, una vez somos conscientes de que hay esta humanidad que hay que rescatar, pues bueno, apostar por ello de la manera que podamos, porque, por otra parte, en el mundo de hoy tenemos un acceso a vías de desarrollo de la contemplación y vías de despertar que no teníamos en otras épocas. O sea, cualquier gran autor de la tradición cristiana o de la tradición hindú, budista o la que queramos, está disponible con traducciones maravillosas, y hay personas que pueden ayudarnos en ese camino. De hecho, venimos de un mundo en el que, cuando nacimos la mayoría de nosotros, se suponía que las religiones o las tradiciones espirituales estaban en vías de extinción. Y había muchos sociólogos que habían dicho, no, esto ya está, se acabó, ¿no? Porque la ciencia lo explica todo y la tecnología nos permite hacerlo todo. Y luego, bueno, resultó que no era así. Resultó que hay una sed de algo más profundo. Pues esa sed de algo más profundo creo que nos toca a cada uno cultivarla por el camino que sintamos. Hay muchos caminos ahí y muchos desvíos o caminos más específicos. Y luego, pues intentar, sí, sembrar conciencia de que esto es un momento muy importante y de que esto para mí es mucho más importante pues que si el cambio climático o muchos otros temas de los que nos pueden estar hablando los medios de comunicación. O sea, lo fundamental es que tengamos personas y lo más despiertas posible. Y luego, cuanto más despiertos estemos, mejor arreglaremos las cosas. Porque una cosa que tú tenías también por ahí apuntada era, como yo en el libro comento, que por desgracia en el mundo de hoy, el perfil que en psicología se define como psicópata, que es una persona que tiene cero empatía, es el perfil que acaba siendo idóneo para ocupar los grandes puestos de poder económico y político. Porque si usted es una persona con mucha empatía, pues no va a poder estar de acuerdo con muchas cosas que tiene que hacer para seguir en su cargo. Simplemente así. Porque igual su cargo implica pues, que hay que destruir esta selva, hay que desplazar esta comunidad indígena, o que si hay una inundación en Valencia, pues primero vamos a ocuparnos de nuestra imagen y luego nos ocupamos de las personas, ¿no? Bueno, esto es así, y las personas con mucha empatía, pues no, el sistema no las selecciona para llegar a esos más altos cargos de poder, ¿no? Un alcalde de un ayuntamiento local puede ser una persona maravillosa, pero cuando va subiendo, las posibilidades, por desgracia, van bajando. Entonces, bueno, la cuestión es que a nivel personal, sí, hay vías. A nivel colectivo, la verdad es que está complicado porque hay unas inercias que no nos llevan por buen camino, ¿no? Y si vemos la situación, digamos, geopolítica internacional, pues es peor que nunca, en algunos sentidos, ¿no? Bien, pero lo que nos toca es ir plantando nuestras semillas de bondad y de conocimiento y esperar que la vida, que el cielo ayude a que esas semillas crezcan. De hecho, la vida humana es siempre una apuesta por, bueno, tú ir haciendo lo que tú puedes, en la medida que tú puedas, en tu ámbito local, en tu comunidad, en tu familia, en tu profesión, en donde tú llegues, y luego que sea lo que Dios quiera. Porque digamos que no podemos controlarlo todo. De hecho, en todas las situaciones humanas hay siempre factores de los que nosotros no somos conscientes.
Yo tengo esta anécdota de que estuve en Berlín Oriental 3 meses antes de la caída del muro. Estuve ahí 2 veces en un verano y no había nadie en ese momento, que ese muro que dividía toda una ciudad enorme y que había primos que uno estaba en un lado y otro estaba en el otro, no hay ningún experto en ciencias políticas, ningún periodista que hubiera escrito en ese momento ese muro se va a caer. En 3 meses se cayó solo. Un muro que tenía unos soldados con las metralletas preparadas para disparar a matar. No arrestas y luego preguntas, no. Disparar a matar eran las órdenes. Pues bien, de repente, de ambos lados, personas con martillos fueron allá a dar golpes a ese muro. Golpes simbólicos, ¿no? Y los soldados que tenían órdenes de disparar a matar, no dispararon. Y sus capitanes les dejaron hacer. De repente es como que la conciencia a ambos lados del muro cambió. E incluso la conciencia de los soldados y de los oficiales. Y se desmoronó aquel muro. Y bueno, una cosa que parecía inamovible cayó sola. La historia está hecha siempre de cambios de este tipo. Y en muchos casos el punto crucial es que de repente la gente se da cuenta de algo. Se da cuenta de que eso no puede ser y eso cambia. En nuestro mundo es más complicado quizá porque a través de la propaganda, a través de las redes, de los medios de comunicación, etcétera, van llegando ya empaquetadas las cosas que se supone que tenemos que pensar. Y cosas que son absurdas se nos proponen como cosas de sentido común. Y cosas de sentido común parece que son absurdas. Y es un poco el mundo al revés en el que, en cierto modo, vivimos. En cualquier caso, por alguna razón nos ha tocado vivir a nosotros en esta época y vamos a hacer lo que podamos. Y que sea lo que Dios quiera, digo una vez más. Pero sí, vamos a hacer lo que podamos. No quiere decir sentarse en el sofá y... Un par de preguntas. Sí. Has contrapuesto, aunque no es exactamente así, pero contemplación a tecnología. Es decir, la tecnología que tenemos dificulta el acceso a la contemplación. Sin embargo, hace unas décadas, recuerdas, en los años 80-90, había una cierta utopía que pensaba que íbamos a vivir en un mundo donde la tecnología, en este caso la robótica, iba a liberarnos el trabajo y todos tendríamos... Y el único problema era si éramos capaces de vivir un ocio con dignidad, es decir, no simplemente tumbarnos a no hacer nada, éramos capaces de realizar otras actividades. De alguna forma, ese robot sustituía al esclavo de esa Grecia clásica, que era magnífica, pero que evidentemente se sustentaba sobre los esclavos y permitía esa liberación de tiempo para los ciudadanos. Sin embargo, la paradoja es que hoy parece que la mayor productividad que genera la tecnología no nos libera tiempo, al final nos termina esclavizando. Esto por una parte. Y la segunda pregunta, dado que somos muy críticos, y yo el primero con las generaciones actuales, vamos genéricamente con la generación Z, evidentemente en estas generaciones también hay algo positivo, ¿no? Entonces, por quedarnos con un elemento positivo, es decir, bueno, este desarrollo o esta evolución de las generaciones jóvenes, ¿qué tienen de nuevo que podamos decir que tiene una sensibilidad, que podemos decir que aporta a la sociedad, que no todo es negativo, no todo es tan apocalíptico como a veces lo pintamos? Pues muchas gracias. Sí, efectivamente, cuando empieza la revolución de las nuevas tecnologías y empieza Internet, la mayoría de la gente, y yo incluido, lo vemos como que eso tiene un potencial maravilloso. O sea, yo ahora, por ejemplo, a mí me encanta la música de Bach y tengo acceso a toda la música de Bach en cualquier momento. Y antes tenía que ir buscando un disco por aquí, otro disco por allá, wow, en versiones de gran calidad. Y cualquier otro ejemplo cultural que queráis, ¿no? Todo eso es maravilloso. Pero muchos de los pioneros originales de la revolución digital luego se dieron cuenta de que esto no nos llevaba a un mundo de personas más autónomas, libres y creativas y cultas, que es lo que se suponía que iba a pasar, sino que nos acaba llevando a un mundo de personas más dependientes y adictas. La realidad es esa. ¿Hasta qué punto eso tiene que ver con grandes intereses económicos que lo han dirigido hacia aquí? ¿O tiene que ver con otras circunstancias? No lo sé, pero la realidad, reconocida por algunos de los primeros pioneros, y cito alguno en mis libros, es que no, que esa promesa se ha pervertido y ahora no nos lleva hacia ahí. Y, por ejemplo, yo esta tarde, pues para coger el tren, estaba en el metro de Barcelona. Si miro en el metro de Barcelona a Madrid qué hace la gente con su móvil,
pues no están leyendo los clásicos o no están ilustrándose con las cosas más elevadas, sino que están jugando a Candy Crush o están haciendo cosas bastante infantiloides en muchos casos. Y es ahí a donde vamos. Bueno, o sea, el uso mayoritario, igual uno lo utilizará para leer a Homero o a Simone Weil, pero el uso mayoritario no es ese. Yo, de hecho, recuerdo cuando iba a estudiar el metro, me servía como un espacio de pensar qué hago con mi vida, de interiorizar, de qué hago este fin de semana, qué hago en verano, qué hago cuando sea, ¿no? Ahora no tienes tiempo ese tiempo para pensar, ya no lo tienes porque hay ese aparato que te capta. Dicho esto, pues sí que efectivamente hay muchos jóvenes muy despiertos. Yo tengo un hijo de 18 años y a través de él y de algunos de sus amigos, pues veo que bueno, sí, puedo decirlo claramente, mi hijo de 18 años está mucho más despierto que yo a su edad. Eso es magnífico, pero no es lo que veo que predomine, ¿no? Entonces, por otra parte, lo que veo es que les hemos puesto un mundo mucho más complicado que teníamos nosotros. Es decir, quienes estamos aquí, la mayoría de nosotros, cuando teníamos 18 años, podíamos decir, yo voy a estudiar esto y luego trabajaré de tal cosa. Más o menos estaba garantizado que tú tendrías un trabajo si tenías ganas de trabajar. Hoy en día puedes tener muchas ganas de trabajar, incluso buenas notas, y igual el trabajo que encuentras es en el supermercado o en cualquier cosa poco cualificada. Eso por un lado. Luego, el hecho de que hay estos aparatos que sí, que pueden representar un acceso al conocimiento, pero que también son un acceso, sin pedirlo, a la pornografía, a esa comparación con los demás. O sea, hay casos de suicidios de chicas que ponen sus fotos en TikTok, etcétera, y luego resulta que no tienen suficientes likes. Y hay casos de cómo eso ha llevado directamente al suicidio. Y a veces no son tan guapas porque resulta que la otra se ha puesto unos filtros artificiales para mostrarse como en realidad no es, ¿no? Con unos rostros que son absolutamente modificados a través de la IA. Bien, eso, cuando tú eras una jovencita, ese problema no existía. Y además, tú conocías a la gente de tu entorno, y uno será más atractivo y otro será menos. Bueno, pero es que tú ahora te has de comparar con las personas más atractivas del universo. Entonces, en muchos sentidos, ser un adolescente hoy creo que es mucho más difícil, porque no hay un futuro tan claro, y porque hay estos nuevos retos, que cuando nosotros teníamos esa edad. Y yo alguna vez que he dado charlas en institutos, pues les he dicho que, aunque yo no he participado directamente en el desarrollo de estas tecnologías, que pido disculpas en nombre de mi generación, de que hemos hecho un mundo que realmente es mucho más complicado para ellos de lo que debería ser. Y aún así, muchos de ellos pues tienen una luz que es maravillosa. Pero no podemos dejarlo todo en sus manos y hemos de ayudarles también, claro. Si no hay más preguntas, vamos a cortar. ¿Hay alguna pregunta más? Mira, de un joven precisamente. Sí. Genial, maravilloso. Que yo no veo de enchufa, ¿eh? Pero me parece que es quien es el... Yo decía, todos los que hemos nacido aquí, no me he dado cuenta de que había. Lo primero era, gracias por la conversación, y tenía una pregunta de si la gente de mi edad o las siguientes generaciones crees que podrían hacer que esto mejore o empeore. Yo estoy convencido de que en el fondo de la realidad el bien tiene la última palabra. Tolkien, no sé si tú has visto El Señor de los Anillos, quizá, que es una gran novela de la que se han hecho tres buenas películas. Tolkien dice que el mal trabaja sin descanso, plantando semillas de las que luego acabará saliendo el bien, acabará brotando el bien. Y eso lo dice él, que es una persona, es católico, pero no hace falta ser católico para estar convencido de ello. Porque todas las grandes tradiciones de la humanidad nos dicen que en el fondo de nuestra conciencia, en el fondo de la realidad, hay algo que es bueno, bello y verdadero. Entonces, tu generación pues, se encuentra ante retos que seguramente son más grandes que los de la nuestra, la de Carmen y
y yo no. Pero yo estoy convencido de que sabréis encontrar el camino y que os dejaréis llevar por la luz para encontrar el buen camino. Y no sé si siempre será fácil, pero si hay una persona como tú en esta charla, pues ya es una buena señal de que vamos por buen camino. Era Miquel. Miquel. Eso es. No, bueno, pues gracias a todos los que han venido, gracias por su presencia y luego pues millones de gracias, Jordi, por esta conversación, por darnos luz. Vamos a terminar ya por si hay personas que queréis que os firme el libro, que os haga una pequeña dedicatoria. Pues te vamos a dar un gran aplauso, que es lo mismo que darte un gran abrazo y un gracias muy grande. Muchas gracias.